Pues muy buenas tardes a todas y a todos los que habéis querido acompañarnos en esta jornada formativa dentro del ciclo de presentación de los diferentes proyectos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a cargo de los diferentes subsecretarios de algunos ministerios que van a presentar a lo largo de estos días sus reformas y sus inversiones dentro de los diferentes proyectos que tienen asignados en cada uno de esos ministerios. Hemos inaugurado hace escasamente una semana este ciclo con el subsecretario de Derechos Sociales y Agenda 2030 y con esta inauguración inaugurábamos también de nuevo la vida presencial en el INAP, lo cual nos genera un poquito de nervio y de inquietud, pero al mismo tiempo pues nos da la sensación de empezar a recuperar una cierta normalidad perdida. En la jornada de hoy tenemos al subsecretario de nuestro ministerio, subsecretario de Política Territorial y Función Pública, Alberto Herrera Rodríguez, a quien quiero dar la bienvenida y a quien quiero dar las gracias por haber querido estar hoy aquí compartiendo con nosotros estos trabajos que son probablemente los más importantes que tiene la Administración General del Estado en este momento entre manos y en un contexto tan complejo y tan extraño como es el contexto, iba a decir, pospandémico, pero que en realidad es pandémico todavía, porque estamos hablando mucho de nueva normalidad y de etapa pospandémica y todo eso está conviviendo con una realidad de salud pública que es la realidad que tenemos entre manos. A mí me emociona especialmente tener a Alberto aquí, no solo porque nos va a hablar de todos estos proyectos del Ministerio y todas estas reformas que están previstas, sino porque también Alberto ha tenido un papel determinante en su etapa anterior como subsecretario del Ministerio de Sanidad, en un momento que sí que fue horroroso. Y eso me hace pensar y me hace sentir que tenemos al lado hoy en el INAP a un auténtico peso pesado de la Administración con una capacidad de gestión, con una capacidad también crítica y de análisis impresionante. Quería comentaros que este ciclo se enmarca dentro de un conjunto de actividades formativas vinculadas al plan, que es una primera etapa de otras dos que tenemos previstas. La siguiente será un seminario en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo también sobre este tema, en el que vamos a hablar en concreto de diferentes aspectos vinculados a la gestión de los fondos y finalmente pretendemos que concluya con otro ciclo de presentaciones de otro conjunto de subsecretarios correspondientes a otros ministerios, entre ellos el de Universidades, cuyo subsecretario nos acompaña también esta tarde, en la que hablaremos del impacto que todo esto está teniendo en la gestión ordinaria de los ministerios, particularmente en la gestión de aquellos ministerios de nuevo cuño que todavía están en formación y que no tienen en muchos casos el músculo suficiente como para abordarlo por lo menos con red. Entonces todo esto, como os digo, forma parte de un conjunto que al mismo tiempo se completará con los planes de formación del Instituto Nacional de Administración Pública en materia también de competencias digitales y de la propia gestión de los fondos, que es algo que estamos preparando desde la Subdirección de Aprendizaje con el Instituto de Estudios Fiscales y que presentaremos próximamente. Una vez hecha esta breve presentación y agradeciendo de nuevo al subsecretario que esté aquí hoy con nosotros, le daré la palabra para que nos hable de las reformas y de las inversiones que están previstas en nuestros componentes. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, directora Consuelo. La verdad es que muchas gracias y enhorabuena por la organización. ¿No se oye?
que uno está pensando ya en los que están o estarán al otro lado de la pantalla, pero no solo hay que olvidarse, sino que además te iba a decir que felicidades, enhorabuena tanto por el programa que habéis planteado desde el INAP con estas jornadas, como por lo emocionante que decías antes, que casi esto es como un estreno, ¿no? Y yo creo que todos estamos pues muy contentos de ver estas aulas de nuevo con presencia, con todas las medidas sanitarias y de seguridad en un momento como el que estamos, pero retomar nuevamente esta presencia física yo creo que es especialmente emocionante y gratificante. Muchas gracias por la invitación a participar y por tus palabras que me sonrojaban, porque viniendo de ti pues eso es todo un halago, ¿no? Así que muchas gracias. Y efectivamente, como decía la directora, por mi parte voy a tratar de transmitiros cuál es la propuesta que desde el Ministerio de Política Territorial y Función Pública hemos elaborado en relación con el instrumento estratégico, que al final es una fórmula que está prevista en el Real Decreto Ley de Fondos, como todos conocéis, pero que al final es un poco la forma de decir, bueno, estamos ante algo nuevo, vamos a ver cómo nos podemos organizar de la mejor manera para abordar algunas cuestiones, algunas de las cuales todavía permanecen abiertas, pero cuál es la propuesta que como ministerio vamos a hacer para organizarnos, para darle un buen fin a los fondos y para enfocar de manera acertada las reformas a las que España se ha comprometido en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y voy a empezar a compartir la presentación, que yo creo que es la mejor manera de echar a andar, a ver si no me equivoco. Y esto es aquí. Y decía que lo vamos a... hay una idea que atraviesa todo el plan, y yo creo que también todo nuestro instrumento, y que no hemos perdido de vista y que hemos tratado de hacernos esta pregunta una y otra vez cada vez que abordábamos una reforma con la que nos íbamos a comprometer, unas inversiones que íbamos a desplegar, y es si verdaderamente, a la luz de lo que ha ocurrido en este último año, estas reformas y estas inversiones están bien enfocadas y van por el camino correcto. Yo creo que una de las lecciones que no podemos dejar de tener en mente cuando pensamos en el plan de recuperación y en los instrumentos de planificación es que esta crisis ha dejado en pie aquellas reformas verdaderamente relevantes. Había otras de las que venía algún tiempo hablándose o que estaban, digamos, yo creo que ha servido para casi hacer una selección natural de aquellas reformas que tenemos que encarar como sociedad y como país, y en nuestro caso como administración. Además, ha venido a poner también sobre la mesa algunas soluciones que hasta el momento probablemente no se nos habían ocurrido. Con esto yo creo que la crisis agudiza el ingenio y nos pone a todos a funcionar y a sacar lo mejor de cada uno de nosotros como gestores públicos, y yo creo que también se han puesto sobre la mesa algunas soluciones a problemas que arrastrábamos, en nuestro caso, que tenemos muy presentes en el ámbito de las administraciones públicas, tanto en la vertiente función pública como en la vertiente política territorial, y hemos pretendido que la respuesta a estas preguntas y estas ideas informara todo el proceso, tanto de propuesta en el plan de recuperación como de instrumento de planificación estratégica. Y bueno, voy a empezar haciendo esta diapositiva, resume cuál va a ser el contenido de la presentación, que viene a ser también el contenido del borrador de nuestro instrumento. Voy a repetir muchas veces el borrador del instrumento, la propuesta de instrumento, porque es un documento que tenemos ya nuestra propuesta elaborada, pero que todavía no está aprobada. Así que procuraré ir transmitiéndoos todo lo que tenemos en nuestra propuesta con esa, y os pido con esa prudencia, ¿no? Con esa prudencia de que el instrumento no está todavía definitivamente aprobado. El primer apartado que incorporamos a nuestro plan, no me voy a detener mucho, y a nuestro instrumento, pues es el marco en el que nos movemos, ¿no? Sabéis que tenemos un proyecto de plan de recuperación, transformación y resiliencia que ya España ha presentado a la Comisión, y cuyo componente 11
pivota sobre la modernización de las administraciones públicas en sus distintas vertientes. Es un componente que está coliderado por distintos ministerios y uno de ellos es el nuestro, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Luego, en el ámbito normativo, pues obviamente la legislación más importante que tenemos es el Decreto Ley de Modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia, la Ley de Presupuestos, la normativa europea y otros que han ido surgiendo a lo largo de estos últimos meses y que son verdaderamente útiles para todos los gestores. De un lado, las orientaciones que ha emitido el Ministerio de Hacienda para la distribución de fondos a través de conferencias sectoriales, que luego hablaremos de este instrumento con un poquito más de detalle, una guía básica de la Oficina de Regulación y Supervisión de la Contratación para todos los procesos, no solo para los procesos de licitación, pero especialmente en ese ámbito de la gestión de estos instrumentos fundamentales para el desarrollo del plan. Y, bueno, en nuestro caso, además, un informe de Abogacía del Estado que luego comentaré, porque aunque es un aspecto que nos afecta a nosotros como gestores de los fondos que van a tener como destinatarios no finales, pero sí intermedios, digamos, como administración gestora, las entidades locales, yo creo que es una cuestión que, por lo que yo he hablado con otros compañeros de otros ministerios, preocupa y os vamos a transmitir cuál es la solución que tenemos en nuestro ámbito por si a alguien le puede abrir alguna idea, ¿no? Además, aquí también se incluye la inversión prevista en el componente 11 en el apartado de la transformación digital y modernización de la administración autonómica, local y el Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Son un total de 1.000 millones de euros con esa distribución de anualidades. Como veis, la mayor parte de los recursos, como no podía ser de otra forma, en nuestro ámbito tiene como destinatarios las comunidades autónomas y las entidades locales. Nuestro instrumento, como el resto entiendo y como todo lo que, digamos, sabéis que el plan de recuperación pivota sobre reformas y un plan de inversiones. Y con este esquema voy a entrar ya de lleno en lo que es el núcleo duro de a qué nos vamos a dedicar con el marco del plan de recuperación desde el Ministerio de Política Territorial en los próximos 3 años, que sabéis que es el horizonte al que alcanzan el plan que España ha presentado en la instancia europea. En primer lugar, hablaremos sobre las reformas que nosotros hemos distribuido a nivel explicativo y también en términos de organización interna en 3 que tienen mucho que ver con estas preguntas que nos hacíamos o que os decía que hemos intentado resolver, ¿no? Cómo la crisis ha afectado a las políticas públicas, a su formulación, a la necesidad de, ya sin ningún tipo de duda, asegurar que el enfoque de las políticas públicas responde verdaderamente al objetivo para el que están diseñadas y que la evaluación de las políticas públicas atraviese todas las distintas fases de la formulación e implementación de las políticas públicas. Un segundo bloque que tiene que ver con modernizar el funcionamiento. El primer bloque podríamos decir que responde al para qué, ¿no? ¿Para qué queremos las políticas públicas? El segundo bloque responde al cómo vamos a hacer esas políticas públicas y para como administración, pues esto como instrumento al servicio de las políticas públicas, pues esta es una pregunta fundamental y dentro de este ámbito hay diferentes reformas que ahora os comentaré. Y por último, ¿quién? ¿No? El quién tan importante durante esta crisis sanitaria en la que creo que el empleo público, el valor del servicio público prestado por personas, ¿no? Pues ha sido una cuestión central a lo largo de todo este último año de crisis. Hemos visto a nuestro personal sanitario prestar servicio en unas condiciones extremas, pero también a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, al personal militar, al resto del personal civil de las distintas administraciones. Yo creo que hemos visto a maestros, a docentes, cómo se han volcado también en esta crisis sanitaria y yo creo que se merecen y nos merecemos unas iniciativas de modernización del empleo público a la altura también de ese servicio que se ha prestado. Y además creo que es el momento de responder a algunos de esos retos pendientes que teníamos y que efectivamente la crisis lo que nos ha dicho es que es inaplazable abordar. En el primer bloque de reformas, como os decía, se trata de colocar a la evaluación en el centro
del diseño de las políticas públicas y de su implementación. Los grandes retos que tenemos que afrontar como país pues tienen que ver con el impacto verde, social, digital, las cuestiones relacionadas con el reto demográfico, por supuesto, la incidencia que las políticas públicas tienen en materia de igualdad y en concreto en el ámbito de la igualdad de género. Y digamos que creemos que se ha hecho mucho a lo largo de los últimos tiempos, pero tenemos una necesidad de ordenar, institucionalizar. La evaluación tiene que volver a formar parte de las prácticas que como administración, digamos, llevemos ya grabadas en nuestro ADN y especialmente en el ámbito, creemos, de la evaluación ex ante. Esa evaluación previa a la implementación y al diseño de una política pública y que tiene que informar todo el proceso. Por eso, fomentar la cultura de la evaluación en la administración y sistematizar todo el proceso va a ser una de las labores fundamentales que desde un nuevo organismo público, con la naturaleza que ya veremos, que se determinará, pero que en todo caso tendrá un importante grado de autonomía, pues será uno de los pilares de esa ley de institucionalización de la evaluación de políticas públicas que va a ser la estrella de este primer bloque de modernización del enfoque de las políticas públicas. En segundo lugar, yo creo que hay algunas cuestiones que se han puesto también de manifiesto en esta crisis y que ya nos hacían absolutamente inaplazable abordar, las que tienen que ver con la transparencia y la integridad de la actividad de los grupos de interés, avanzar en las normas de publicidad, el registro de lobbies. Ya se han iniciado los trabajos, está en fase de consulta pública en este momento la ficha del anteproyecto de ley que digamos que coloquialmente llamamos de lobbies y todos un catálogo de deberes y obligaciones que sin duda van a contribuir a ese fortalecimiento del principio de participación ciudadana en condiciones, digamos, de integridad, de verdadera integridad pública en nuestras administraciones. Y esto viene de la mano también del desarrollo del cuarto plan de gobierno abierto, que basado fundamentalmente en la colaboración entre las administraciones públicas para avanzar en los desarrollos pendientes de la ley de transparencia, en la regulación de la protección de los denunciantes, en el desarrollo de nuevas herramientas participativas y de rendición de cuentas en el ámbito de los laboratorios de innovación y, en fin, muchas de esas iniciativas en las que también ha venido trabajando el INAP y que estoy seguro que muchos de vosotros ya conocéis y forman también parte de las reformas que van a incluirse dentro de este bloque. Bueno, pues lo retomamos. Os decía que una de los proyectos que me producía una especial satisfacción haber sido capaces digamos, de llegar a las conclusiones que nos permiten trabajar sobre ellos, la que tiene que ver con el refuerzo de la cooperación interterritorial. Y la verdad es que el asunto no puede estar más de actualidad, ¿no? A lo largo decíamos que estamos en una fase distinta de la pandemia, pero el asunto de la cooperación interterritorial pues ha sido central, porque la pandemia ha golpeado en un ámbito de las políticas públicas, que es el de la sanidad, que todos conocéis que el enorme grado de descentralización que tienen. Y cuando antes hablaba de agudizar el ingenio, sin duda uno de los ámbitos en el que lo hemos hecho ha sido en este. Los datos son históricos, ¿no? Del número de conferencias sectoriales celebradas. El otro día hacíamos cuenta que parece que salían 70 consejos interterritoriales o decenas de conferencias de presidentes. Hemos desarrollado instrumentos nuevos. Por primera vez en la historia se han aprobado decisiones que, si me permitís la expresión desde el punto de vista académico, yo creo que casi podemos calificarlas de sesgo federal, porque las comunidades autónomas han participado en votaciones donde se han adoptado decisiones vinculantes para todos en las que el Estado no ha participado y, por lo tanto, se ha generado eso que hemos llamado o que se saben llamar cogobernanza, ¿no? Yo creo que han surgido unas ideas muy estimulantes y que es un buen momento para revisar algunas de las lagunas, algunos de los vacíos que ha habido que llenar precisamente tirando de mucha voluntad y de mucha innovación a lo largo de los últimos tiempos. Y por tanto es el momento creo que de darle corpus a estas reformas. Por ejemplo, siempre cuando hablamos de una de las reformas que hay que incorporar aquí, es la que tiene que ver con las conferencias sectoriales, y recuerdo
que con los compañeros del Ministerio de Educación tuvimos un momento, cuando empezaba el curso, tuvimos en mi etapa anterior, cuando estaba en Sanidad, tuvimos un momento muy complicado, que teníamos que celebrar una sesión mixta de 2 conferencias sectoriales. Empezaba el nuevo curso, había que tomar medidas sanitarias y necesitábamos que caminaran de la mano las autoridades sanitarias y las educativas, no solo las estatales, sino también las autonómicas y la propia, incluso las entidades locales, ¿no? Entonces, tuvimos que celebrar una sesión mixta sin tener seguridad jurídica, digamos, de cómo había que hacer aquello. Al final, la seguridad jurídica siempre está, ¿no? Porque al final los principios, las normas generales, pues nos permiten ir dando respuesta ajustada a derecho a todo. Pero es verdad que creo que es un momento en el que toca ir adaptando estos instrumentos para ir aclarando el terreno y con herramientas que seguro que tendremos que volver a utilizar en otro momento del tiempo, esperemos que no en escenarios tan críticos como los que hemos vivido, pero seguro que en otros muchos. Es decir, ha habido buenas prácticas y yo creo que es momento de hacer ese benchmarking y identificarlas y llevarlas a ponerlas negro sobre blanco, ¿no? Y esto es lo que también esta ley de refuerzo de la cooperación interterritorial pretende. Y por último, en este bloque, pues el funcionamiento de administraciones, hablábamos antes de tener un enfoque, digamos, lo más amplio posible, no podíamos dejar fuera también a los pequeños municipios y a aquellos que están en riesgo de despoblación y la necesidad perentoria de adaptar algunas de las herramientas que tienen en materia de gestión de personal, de gestión de servicios públicos, de gobernanza local, tan importantes y que yo creo que es un desafío que también hay que abordar con este enfoque. Y por último, hacía antes alusión a la modernización del empleo público. La reducción de la temporalidad es, como bien sabéis, una de las señas de identidad de los problemas y de las soluciones que quiere abordar el Ministerio. El objetivo es situar la temporalidad en las administraciones públicas por debajo del 8%, solucionar las situaciones digamos, que tienen esa situación irregular, de acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Justicia, y evitar que vuelvan a ocurrir en el futuro. Y sobre esos 3 elementos es sobre los que se quiere dar una respuesta lo más rápidamente posible, porque es un compromiso del ministro Iceta y porque es un problema que efectivamente no podemos demorar en el tiempo. Además, una ley de prevención de conflicto de intereses, de la mano también con esos pasos hacia la mejora y la transparencia de nuestro servicio público, una importantísima ley de función pública de la Administración del Estado que pretenderá modernizar tanto los instrumentos de planificación de recursos humanos, cuestiones sobre las que se ha hablado y se ha debatido muchísimo en esta casa, que tienen que ver con la carrera horizontal, que tienen que ver con la evaluación del desempeño, con la dirección por objetivos, con la profundización y la mejora, el perfeccionamiento de la figura y la profesionalización de la figura del directivo público. Y bueno, yo creo que sin duda será una de esas normas que la Administración General del Estado, y en este caso sin duda no puede demorar porque es uno de los desarrollos pendientes, como sabéis, del Estatuto Básico del Empleado Público, que hay administraciones autonómicas que han abordado este tipo de legislación y que el Estado pues tiene también que hacerlo. El tercer plan de igualdad de género de la Administración del Estado, siguiendo con ese enfoque amplio, también en el ámbito del empleo público, es una de nuestras señas de identidad y así vamos a demostrarlo con el desarrollo integral de ese plan de igualdad, y un plan de captación del talento de la Administración General del Estado que trae de la mano una estrategia para repensar el modelo de selección y el modelo de acceso al empleo público. Ya sabéis que se ha presentado recientemente por parte del propio ministro cuál es ese documento con esa estrategia, y yo creo que es una de las reflexiones sin duda de largo recorrido más importantes que tenemos en materia de empleo público y bueno, además acompañadas también de unas campañas de atracción de talento, porque yo creo que es importante revisarlos y modernizar nuestros sistemas, pero es muy importante comunicar adecuadamente y transmitir especialmente a las generaciones más jóvenes qué es el empleo público, qué atractivos tiene, y yo creo que esa incorporación a nuestro capital humano pues es esencial
la propia, yo diría casi para la propia supervivencia del servicio público, ¿no? Y hasta aquí la parte de reformas, que ya habéis visto que es ambiciosa, pero yo creo que también con dosis importantes de realismo, muy pegadas, son reformas muy pegadas, yo creo, a la realidad cotidiana que vivimos en la administración y que pensamos que no dejan fuera casi ninguno de los elementos críticos que nos toca abordar. Y en segundo lugar, las inversiones del plan en el ámbito del Ministerio de Política Territorial. Os contaba antes que son cerca de 1.000 millones, el 97% de estos recursos van dirigidos a comunidades autónomas y entidades locales. Se ha comprometido en el marco del componente 11 que todas ellas van a estar alineadas, todas las inversiones que se hagan desde las administraciones autonómicas, locales y estatal, alineadas con el plan de digitalización de las administraciones públicas 2021-2025 y cuyos principales 5 ejes son estos que aparecen ahí. La administración orientada al ciudadano, las operaciones inteligentes, el gobierno del dato, las infraestructuras digitales y la ciberseguridad como condición necesaria para una adecuada implementación de esas inversiones. Aquí en este punto, uno de los principales retos que nos hemos encontrado, y ahora cuando pasemos a la parte organizativa, lo veréis también reflejado a cómo nos hemos organizado para desarrollar todo esto que estamos explicando, tiene que ver con el reparto interno de competencias que tenemos en la Administración General del Estado. Como sabéis, la transformación digital se encuentra bajo el paraguas del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, por tanto, en la Vicepresidencia Segunda, y ya colaboramos de manera muy habitual, ordinaria, con el Ministerio de Economía desde el Ministerio de Política Territorial en muchísimas cuestiones, como podréis imaginar, y en este caso hemos alcanzado un acuerdo específico para organizar adecuadamente, de manera eficaz y eficiente, pues todos nuestros recursos, porque en este caso la colaboración es absolutamente imprescindible. Como os podéis imaginar, no podemos pensar en modernizar las administraciones públicas sin ir de mano con la transformación digital. Los hitos en este ámbito a los que se ha comprometido España en el plan de digitalización, en el plan de recuperación, es que el 60% de los procedimientos digitales de las comunidades autónomas tengan que estar disponibles para ser utilizados con vía app a través del teléfono móvil, y que todas las comunidades autónomas, pues que nadie se quede fuera, ¿no? Que todas las comunidades autónomas al menos desarrollen un proyecto que se incardine en alguno de estos ejes que hemos comentado. Cuestiones ya un poco más de bajadas al territorio de la gestión pura. En el caso del reparto de las comunidades autónomas, el liderazgo de esta parte de los fondos dentro del Ministerio lo lleva, en los dos casos, la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública, y la parte que tiene que ver con la modernización administrativa de comunidades autónomas, desde ahí, digamos que la pata impulsora es la Secretaría General de Función Pública. Os decía que hemos alcanzado un acuerdo entre la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública y la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, precisamente para ir, digamos, a lo largo de todo el proceso de ejecución de los fondos, ir de la mano y en ese espacio de colaboración. Además, se está trabajando en el borrador del acuerdo de conferencia sectorial, que es ese instrumento a través del cual se van a acordar los criterios de reparto y cuál va a ser el marco para desarrollar las inversiones, y pues ahí aparecen los pasos. Tenemos una particularidad, y es que fruto de esta división de funciones, o de estas funciones fronterizas que tenemos los ministerios de Política Territorial y Función Pública y de Asuntos Económicos, nos encontramos que, claro, las herramientas de cooperación interadministrativa pues también están caracterizadas por estas competencias fronterizas, de manera que dentro de la Conferencia Sectorial de Administraciones Públicas tenemos un comité sectorial de administración electrónica del que participa o lidera la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Economía. Por lo tanto, digamos que esto todavía refuerza más esa idea, esa necesidad de colaboración entre los dos departamentos que estamos llevando a cabo. Este reparto de comunidades autónomas pues culminará con la celebración de esa conferencia sectorial previo a autorización del Consejo de Ministros y con esa distribución de los fondos. Y aquí pues las orientaciones que ha dado el Ministerio de Hacienda para nosotros van a ser claves. Las tenemos ya de hecho incorporadas en el borrador de acuerdo en el que estamos trabajando, y porque, digamos, nos permite no perder de vista ni la parte relacionada con el necesario e imprescindible control, auditoría y seguimiento
de los fondos desde un punto de vista más, si queréis, de la gestión económica y presupuestaria, como la otra pata, que es la que tiene que ver con el alineamiento más amplio dentro de las prioridades de Bruselas, que ya sabéis que desde la Secretaría General de Fondos Europeos, como autoridad responsable del Ministerio de Hacienda, pues nos permite tener ese punto de contacto, y que en nuestro caso se traduce en la incorporación de esas orientaciones de Hacienda al acuerdo de conferencia sectorial. El reparto de entidades locales. En nuestro caso tenemos una particularidad, y es que nuestro ministerio tiene una dirección general, una Secretaría General de Cooperación Territorial, desde la que venían ya hasta la fecha produciéndose la canalización de fondos europeos a entidades locales. De forma que algunas herramientas de gestión en el ámbito de las subvenciones a entidades locales teníamos ya identificadas, ¿no? Y el Ministerio pues tenía unas competencias ya incluso consignadas en el decreto de estructura relacionadas con la canalización de fondos europeos a entidades locales. Esto no, no coloca la distribución de fondos a entidades locales en la carpeta de asuntos sencillos, ni muchísimo menos, pero sí en la carpeta de asuntos donde alguna experiencia previa teníamos, cosa que no nos ocurría en nuestro ministerio, no nos ocurre con el caso de la distribución de fondos a través de conferencia sectorial. Bueno, el esquema de seguimiento, se me ha olvidado mencionar que también se está trabajando en una guía para que de la mano de las comunidades autónomas seamos capaces de orientar adecuadamente y darle coherencia a todas estas inversiones, también en el caso de las entidades locales, y en este caso pues se trabaja en unas bases reguladoras de unas subvenciones muy peculiares, que no van a ser como las que son habitualmente, las que se hacen habitualmente desde el Ministerio, porque tiene el mecanismo de recuperación, sabéis que tiene sus particularidades, pero que sí que es cierto que alguna experiencia ya tenemos en este ámbito. Sin embargo, la gran duda que se nos planteaba es el asunto competencial, que yo sé que esto es dolor de cabeza de más de un ministerio, y por eso yo creo que merece la pena que hagamos aquí un pequeño punto de atención, pongamos un momentito la lupa sobre un asunto que cuando me hablaba con Consuelo para preparar esta sesión, hablábamos que podía ser interesante compartir con vosotros. Ya sabéis que la clave para poder dar subvenciones desde la Administración General del Estado a las entidades locales tiene que ver con respetar el ámbito de competencias ejecutivas que las comunidades autónomas, bueno, por supuesto de competencias de cualquier otra índole, pero en concreto de competencias ejecutivas de las comunidades autónomas en ese ámbito objetivo concreto. En nuestro caso, aunque sospechábamos que teníamos todas las competencias porque veníamos haciéndolo, pero es verdad que en este caso hay dos competencias en juego en nuestro ámbito. Uno, el que tiene que ver con las facultades de autoorganización propias de las entidades locales. En este caso, hicimos una consulta a la Abogacía del Estado que vino un poco a refrendar lo que pensábamos, y es que la incorporación de herramientas digitales y elementos de gestión digitales, la modernización entendida como se entiende en el marco del componente 11 y de las inversiones que nosotros tenemos que orientar de la mano de economía para que las entidades locales las desarrollen, tienen que ver precisamente con ese espacio de la potestad autoorganizativa de cada entidad local, que es núcleo esencial de la autonomía local que preserva el 137 de la Constitución y que, por lo tanto, no forma parte del ámbito de las competencias ejecutivas propias de las comunidades autónomas que tienen en materia de régimen local. De esta manera nos hemos quedado todos ya, pues digamos, muy tranquilos, sabemos que estamos actuando en nuestro ámbito de competencias y, por lo tanto, todos aquellos espacios donde nos encontremos con fondos de esta naturaleza, pues yo pongo sobre la mesa que esta es una solución que hemos encontrado. Algunos seguro, como el otro día me comentaba su secretario, claro, esto te sirve o sirve a vosotros en el Ministerio porque es verdad que vuestras inversiones tienen un espacio muy acotado, ¿no? Al final son inversiones que van al propio cuerpo de las estructuras administrativas y a un espacio muy concreto. No será extrapolable, pero bueno, yo lo dejo sobre la mesa. Y la otra pata, que es la que tiene que ver con la cooperación económica local, que una vez despejado el elemento de que no se trata de competencias autonómicas, pues el Estado ya puede desplegar esa materia, esa competencia que tiene de cooperación económica con las entidades locales.
Bueno, simplemente compartir con vosotros esto, que para nosotros fue una china en el zapato durante algún tiempo y que nos hemos quedado ya, caminamos un poquito más ligeros sin ella ahí molestando, ¿no? Con la parte, voy a intentar ser muy breve porque quiero que nos diga Consuelo, que es la que manda. Voy a ser muy breve. Las medidas organizativas y de funcionamiento que hemos desarrollado en el instrumento. Bueno, nos planteamos que si el peso central de nuestras actuaciones en el componente 11 para tramitar normas que son las que sostienen buena parte de estas reformas. Por eso nos hemos dotado de unas nuevas instrucciones en el ámbito de la tramitación normativa que han preparado con mucho mimo desde nuestra Secretaría General Técnica, que además aprovecho porque esto hay que hacer equipo, ya sabéis, y tenemos aquí a nuestro secretario general técnico, así que le doy las gracias a Nacho por el trabajazo que han hecho con las instrucciones en tiempo récord, y también unas nuevas instrucciones para la tramitación de asuntos de órganos colegiados, que bueno, pues va a haber muchos elementos de estas reformas que van a tener que tener esa tramitación, y por lo tanto que todo el mundo sepa quién es quién, cuál es el punto, cuál es el plazo, cuál es el momento, pues no hace falta que os cuente la importancia nuclear que tiene dentro de un ministerio. Además, también hemos hecho algunos ajustes en nuestra orden de junta y mesa que teníamos pendientes para adaptarlo precisamente a nuestro ministerio sin la Secretaría General de Administración Digital, que sabéis que antes estaba en nuestro departamento, y también para incorporar algunas particularidades, pues ya sabéis, por ejemplo, el decreto ley habría la posibilidad de las licitaciones abiertas simplificadas. Bueno, pues hemos incorporado también a la Junta este tipo de expedientes. También le agradezco a César, que es el subdirector de gestión económica, también la rapidez y la eficacia en hacer esta modificación de la orden. Además, también haremos alguna adaptación. Este requiere de conferencia sectorial, así que todavía no os puedo adelantar gran cosa porque tenemos pendiente de ver con comunidades autónomas, pero ahí en ese espacio también requerirá algún ajuste para mejorar en los canales de comunicación y con las comunidades autónomas, y lógicamente los encargos a medios propios personificados, pues pretendemos que sean también uno de nuestros apoyos para la gestión de los fondos. Medidas de refuerzo de personal. Cuando hablamos de instrumento, todo el mundo lleva su edad, ¿no? Instrumento, ¿cuántos puestos nos vamos a crear en el ministerio? Y Luis se sonríe porque, claro, en universidades pues todo el mundo está el instrumento, básicamente, instrumento igual a solicitud de puestos, ¿no? Bueno, nosotros también hemos hecho este ejercicio en materia de refuerzo de personal, pero a mí me gusta poner el acento en que no únicamente con la creación de esos puestos, sino con estas medidas organizativas que os hemos comentado, que creemos que son tanto o más importantes, y con todo un ejercicio pues de aplicar al final las herramientas de las que disponemos para gestionar recursos humanos, que viene a ser básicamente por colocar los recursos en los lugares donde son más necesarios, ¿no? Pues hemos hecho un ejercicio de priorización tanto en materia de personal de nuevo ingreso, de incentivos al rendimiento, las adscripciones de los reingresos de servicios especiales también en los lugares donde son más necesarios, la redistribución de vacantes y la figura de la atribución temporal de funciones. Todas, de alguna manera, las estamos aplicando ya y las hemos incorporado a nuestra planificación estratégica. Y por último, pues los puestos temporales de nueva creación, que lo que hemos hecho ha sido identificar qué partes de la casa se van a ver con una situación temporal y especialmente intensa de actividad, y donde hemos solicitado que tener algún refuerzo, con carácter puntual. La coordinación, dado que os contaba antes que el liderazgo en materia de comunidades autónomas se pivotaba en función pública, en materia de entidades locales en territorial, creíamos oportuno reforzar la coordinación que se hace desde gabinete de estas dos, del secretario de Estado de estas dos áreas, con una unidad temporal que se encargase de esa coordinación. Y en el ámbito de la gestión de subvenciones, donde tenemos claramente uno de nuestros nódulos de presión de gestión de trabajo internos en el Ministerio, por todo lo que tiene que ver con gestión de subvenciones en materia de catástrofes, de fondos estructurales y demás, también hemos creído que era oportuno ahí un refuerzo específico, y luego refuerzos puntuales en algunos otros instancias que tienen que ver con la ejecución de fondos propios del Ministerio, caso de Muface, INAP o de los servicios comunes del departamento. Y por último, finalizo contándoos un poco, bueno, que ya sabéis que todo esto, como he hecho un disclaimer ahí al empezar, ya he dicho que todo esto es
prudencia provisional y que no forma parte de un instrumento todavía aprobado, pues aquí os cuento cómo está, ¿no? Hicimos la propuesta, se remitió a la Secretaría de Estado, donde está en la Secretaría de Estado de Función Pública y de Presupuestos y Gastos, desde donde se están valorando, y la aprobación, pues sabéis que todos los instrumentos los aprueba en última instancia la Comisión para la Recuperación, Transformación y Resiliencia. En definitiva, yo espero haberos transmitido esta idea que teníamos de que todas las lecciones y todas las reflexiones que venimos haciéndonos, especialmente en este último año, pues dejen su impronta en todas y cada una de las reformas que nos hemos planteado, porque normalmente cuando esto de reformar al calor de una crisis puntual, a lo mejor no sé hasta qué punto es lo más recomendable, pero claro, esto no es una crisis cualquiera, ¿no? Yo creo que esta mañana escuchaba al presidente del Gobierno decir que el mundo está en transformación, el país está en transformación, ¿no? Pues yo creo que las administraciones están en transformación y no tenemos que dejar pasar la oportunidad, y con ese grado de ambición y creo que de realismo, pues es como nos hemos planteado tanto el componente 11 del plan como este instrumento de planificación. Y creo que quedan un poquito para preguntas. Siento si ha sido demasiado extenso. Yo, en cualquier caso, quedo a disposición tanto aquí como con carácter posterior a que finalicemos la sesión de hoy. Si alguien quiere remitirme alguna duda, pregunta, lo que sea, estoy abierto tanto yo como el resto de mi equipo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, subsecretario, por esta intervención un tanto entrecortada en su parte, por lo menos central, que creo que después hemos recuperado tecnológicamente en esta Casa de la Tecnología y las Competencias Digitales. Como el formato de la... ¿Me están hablando? ¿Perdón? Vale, es que estaba desactivado mi micrófono, perdón. Bueno, continuando con esto, sí os cuento que el formato que hemos pensado para los que os incorporáis hoy por primera vez para este tipo de presentaciones es presencial en la medida en que las características del aula magna lo permiten, es decir, con el aforo limitado por la COVID, pero después la idea es editar la presentación y colgarla en nuestro canal de YouTube a partir de mañana o pasado mañana. Por tanto, este momento preguntas, pues os pediría que las escribierais las que tengáis en los papelitos que os hemos dejado en la mesa, y yo se las leo al subsecretario para que queden debidamente grabadas y se puedan incorporar también en esa grabación de YouTube. Y mientras recogemos vuestras preguntas, yo aprovecho para, pues quizá para poner de relieve dentro de la intervención, que yo creo que ha sido muy explícita y detallada, de cómo se ha organizado esto en el Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Quizá destacaría de tu intervención todo lo que tiene que ver con el modelo de gobernanza territorial, porque es una peculiaridad del componente que afecta al Ministerio, y también la propia elaboración del modelo del instrumento de planificación estratégica, que se ha abordado también un poco sin red, porque así como el decreto ley preveía que habría un modelo y que además estaría en un tiempo determinado para que los diferentes ministerios pudieran elaborarlo, pues tal modelo como tal creo que no llegó nunca a distribuirse, ¿no? Por tanto, también por otra parte tiene la ventaja de que cada ministerio ha podido adaptar su realidad a sus necesidades también de planificación dentro de un marco dado. Mientras me pasan las preguntas, sí quería, y las ordeno, preguntarte si ha servido la elaboración del instrumento de planificación, precisamente porque los recursos son escasos, son insuficientes, si ha servido para repriorizar actividad en el sentido de el mundo está en transformación, la sociedad está en transformación, la administración y nosotros mismos estamos en transformación, tenemos que hacer muchas más cosas, pero tenemos una tendencia terrible a seguir además haciendo las que ya hacíamos. ¿Ha servido todo esto para hacer un replanteamiento de esa naturaleza y dejar de hacer cosas que veníamos haciendo para poder dejar hueco a las que necesariamente tenemos que hacer a partir de ahora? Pues yo creo que es una excelente pregunta, porque rotundamente sí.
rotundamente sí. Para nosotros el instrumento de planificación estratégica ha servido, si entiendo bien tu pregunta, para como elemento primero de reflexión. Para nosotros hemos hecho una reflexión sobre, vamos a ver, como ministerio y como gobierno, creo que nos planteamos unas reformas muy ambiciosas, hacer una selección de lo más relevante, de lo que verdaderamente puede cambiar nuestras administraciones públicas. Ha sido en ese ejercicio. Y luego la propia elaboración del instrumento ha puesto al servicio, y aquí miro a mi jefa de gabinete que ha pasado muchas horas, Paloma, organizando internamente todo el trabajo que lleva detrás la elaboración del instrumento de planificación y claramente sí. De hecho, yo creo que uno de los grandes retos es romper algunas inercias, ¿no? Tú hablabas de cosas que venimos haciendo y que no necesariamente hay cosas que venimos haciendo y que hay que seguir haciendo, más en una subsecretaría, ¿no? Que te voy a contar a ti, pues al final de mes hay que pagar una nómina y hay que hacer obras, en fin, se me viene a la cabeza una en concreto que nos da algún dolor de cabeza, en fin, todo eso sigue ahí, pero es verdad que lo que hemos intentado hacer ha sido ordenar las prioridades, dedicar recursos a esto y tratar de que todas aquellas cosas que tengan encaje en esta planificación estratégica, es decir, cuestiones que haríamos con o sin plan, pero que claramente están alineadas con las prioridades, incorporarlas. De manera que en ese ejercicio de priorización el resultado ha sido que algunas cosas accesorias de esas sí que, digamos, las hemos dejado, en un segundo plano, pero ha habido muchas de las que las hemos podido utilizar para nuestro instrumento. Ha habido muchas que sí. Y yo claramente diría que rotundamente hemos hecho un ejercicio de priorización y hemos hecho un ejercicio de reflexión. Pues muchas gracias y voy a las preguntas que ya me han llegado. Jaime del Olmo, del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, pregunta cómo funciona y se establece el acuerdo específico con la Secretaría General de Administración Digital. Sí. Bueno, pues este acuerdo, que ha sido muy reciente, ¿estaba apagado el micro? El de aquí, no. El de la sala. El acuerdo tiene distintos puntos de enlace. Miro así en genérico porque no sé dónde está Jaime, así que aquí por Jaime. El acuerdo tiene distintos puntos de enlace porque hay distintas cuestiones en las que mutuamente nos necesitamos. Claramente nos necesitamos para establecer qué actuaciones de inversión de las comunidades autónomas y las entidades locales, cuando aprobemos ese marco de referencia, y que es, aunque sea ya el propio plan de modernización, luego hay que aterrizarlo. El plan de digitalización está ahí, tenemos un plan también de modernización, pero luego cada una de las actuaciones concretas de comunidades autónomas y de entidades locales tenemos que asegurarnos que encajan con la estrategia de digitalización y ahí necesitamos a nuestros colegas de la Secretaría General de Administración Digital absolutamente. Y eso tanto en la fase previa como en el desarrollo después de, digamos, en las fases, si me permitís, de rendición de cuentas de las comunidades autónomas y de las entidades locales, también vamos a necesitar que nuestros colegas del Ministerio de Economía nos asistan, nos asesoren tanto en la valoración de los proyectos como en la valoración del resultado que están teniendo y de cómo vamos avanzando y progresando en esos indicadores. Si os fijáis, los indicadores tienen necesariamente una componente importante en ámbito de tecnologías y de modernización. 60% de las aplicaciones, de los servicios digitales disponibles en móvil. Imagínate cuánto necesitamos a las GAD para que nos ayude tanto en la formulación, siguen haciéndolo en esta fase de elaboración de los acuerdos y de las bases de la convocatoria y después también a lo largo del proceso. Por tanto, si yo tuviera que resumir una frase, bueno, todo lo que tiene que ver con el asesoramiento en materia de tecnologías nos lo van a proporcionar nuestros compañeros del Ministerio de Economía. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Vamos por la segunda, que formula Guzmán García González Posada, del Ministerio de Trabajo y Economía Social. ¿Hay un planteamiento común para cubrir las necesidades de refuerzo de personal de todos los ministerios que van a gestionar el Plan Europeo de Recuperación? Bueno, este apartado de esta pregunta que digamos se sale un poco de lo que tiene que ver con el instrumento, pero claramente
decía que esta pregunta, que aunque se salga un poco de lo que tiene que ver con el instrumento del ministerio, nosotros, digamos, en este punto instrumento somos un ministerio, si me lo permitís, de alguna manera cliente de aquellos a quienes solicitamos la aprobación del instrumento y los informes correspondientes. La pregunta, en todo caso, ya ahora no en el ámbito de instrumento, sino como Ministerio de Política Territorial y Función Pública, sí, claro, hay unos criterios generales y comunes y la idea es refuerzos necesarios, razonables y ponderados y sobre todo muy ponderados al peso que desde cada departamento se tiene en el desarrollo de los componentes, que como sabéis no es igual porque no todos los ministerios son iguales. Bueno, y para terminar, una pregunta que formula el gerente de esta casa, del INAP, Carlos Monillo, que dice: al hablar de encargos a medios propios, ¿estaríamos refiriéndonos a acudir a ellos para ejecutar proyectos o para ayudar en la gestión de los mismos? Buena pregunta. La segunda parte no. Ya tal, ¿no? Como decía aquel, está ya tal. Bueno, yo creo que nosotros el planteamiento que hacemos es que la administración, como siempre que lleva a cabo alguna actuación que requiere de un refuerzo concreto para la gestión, tiene que contar con esta figura. Tiene que hacerlo en los términos previstos en la ley y siguiendo los criterios del Ministerio de Hacienda. Yo creo que digamos, dejando de lado lo que tiene que ver con la gestión presupuestaria, con la financiación de esas encomiendas, dejando esto de lado, yo creo que las encomiendas de gestión tienen que ser utilizadas en cualquier espacio de los que habitualmente se vienen utilizando. No tendría por qué ser distinto, dejando de lado, como digo, las cuestiones relacionadas con las fórmulas para financiar esas, hablando más claramente, una cosa es si esas encomiendas encajan dentro de la financiación que proporciona el Servicio 50, que es una cuestión diferente y que seguramente tiene otro espacio de debate o de decisión. Y la otra, que es la donde yo entiendo que va dirigida a tu pregunta, que es: estas herramientas que habitualmente utilizamos para proyectos, digamos, sustantivos o para gestión, ¿se pueden seguir utilizando? Se pueden seguir utilizando. Ahora, la otra parte, que yo creo que es donde ahora mismo se centran algunas posibles dudas y demás que haya, que todavía se están terminando de perfilar, pues esta parte ya no te puedo dar yo aquí una respuesta. Pero la otra, yo entiendo que sí. Gracias. Bueno, y así llegamos cumpliendo escrupulosamente el horario que nos habíamos marcado al punto final de esta presentación, con la reiteración de nuestra gratitud desde el INAP a la presencia del subsecretario de Política Territorial y Función Pública, nuestro subsecretario, y anunciando que bueno, mañana tendremos una nueva presentación a cargo esta vez del subsecretario del Ministerio de Ciencia e Innovación, a la misma hora, en el mismo sitio y en el mismo canal de YouTube para los que nos sigan por ahí. Muchas gracias y hasta mañana. Muchas gracias.